Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos otra vez en este espacio virtual de la Sociedad Peruana de Filosofía. En esta ocasión, para un conversatorio que hemos organizado titulado sobre la filosofía en el Perú, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, hoy 18 de noviembre. Esta noche nos acompañan cuatro personas muy importantes del mundo de la filosofía. Tenemos, por un lado, a Rubén Quiroz Ávila, el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, que nos acompaña esta noche. Tenemos a Víctor Hugo Martel, director de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad de San Marcos. Tenemos a Elita Oviedo, directora de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. A Óscar Yangalí, también director de la Escuela Profesional de la FTP-CL. Vamos a comenzar con una primera ronda de intervenciones de cada participante. En esta ocasión, el profesor Víctor Hugo Martel nos va a hacer una presentación primera sobre él, sobre su desarrollo profesional, sobre el cargo que tiene también, para después pasar a los siguientes participantes y vamos a continuar así también en otros momentos en los que se desarrollen también otros temas. Comenzamos entonces con el profesor Víctor Hugo Martel. Buenas noches, profesor, bienvenido. El profesor Víctor Hugo es director, vuelvo a repetirlo, de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches a Rubén, a los directores, a Carlos. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y qué bueno que en realidad nos haya convocado justamente para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, ¿no es cierto? Y para conversar justamente de la situación de la filosofía en el Perú. Y bueno, qué mejor que este espacio para poder hacerlo, ¿no? Bueno, en mi caso particular, yo soy sanmarquino, ¿ya? San Marcos es en realidad eh, eh, la madre de casi todas las universidades y casi todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente hice mis estudios de pregrado allí, en San Marcos, en filosofía. Luego hice una especialización en filosofía kantiana en la Universidad de Göttingen, en Alemania, y también tengo una maestría en historia de la filosofía en la misma Universidad de San Marcos. Bueno, me he especializado entonces en dos cosas, ¿no? Por un lado está esta vertiente kantiana, más en particular sobre la ética kantiana, que es básicamente lo que hice mi tesis. Y también tengo intereses en filosofía colonial, ¿no? Que me parece que es la filosofía más peruana, por lo menos, ¿no? Más rica, que tiene mucha profundidad, mucho contenido, ¿no? Entonces, justamente por eso es que tengo dos libros. El primero es sobre filosofía colonial, tiene que ver sobre sistemas morales, el probabilismo en el Perú. Y el segundo libro, ese libro fue editado por el IFEA, y el segundo libro es Adán frente al espejo. Es sobre justamente el reconocimiento en la ética kantiana, ¿no? Y bueno, fue editado en España. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias, profesor Víctor Hugo Martel. Vamos ahora a una breve presentación también de Elita Oviedo. Ella es directora de la Escuela Profesional de Filosofía de la UNSA. Buenas noches con todos los presentes y con todos los que nos están viendo. Sí, efectivamente, desde este año estoy ocupando el cargo de directora de la Escuela Profesional de Filosofía de la UNSA. Bueno, he tenido otros cargos
en otras oficinas también, en la UNSA. Bueno, yo tengo mucha inclinación hacia la filosofía de las ciencias, la lógica, y ahora estoy derrumbando dentro de lo que es la historia de la filosofía, sobre todo la antigua y la moderna. Hemos escrito un artículo que se ha publicado en una revista sobre el pensamiento de Wittgenstein. Y bueno, seguimos adelante con esta búsqueda del conocimiento filosófico. Y también mandar un saludo a todos los amantes de la filosofía por este Día Mundial de la Filosofía. Muchas gracias. Gracias, profesora Elita. Vamos ahora con Óscar Yangalí, él es director de la Escuela Profesional de Filosofía de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Bienvenido, Óscar, adelante. Buenas noches con todos. Yo también agradezco la oportunidad de estar aquí en esta convocatoria por el Día de la Filosofía. Asimismo, feliz Día de la Filosofía para todos. Yo me encuentro ocupando también el cargo de director de la Escuela Profesional de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima desde el año pasado, del mes de enero. Yo soy magíster en filosofía y bueno, egresado también de la misma especialidad por la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y trabajo principalmente temas también referidos a la escolástica, bueno, escolástica medieval y también la escolástica barroca en su relación con el virreinato del Perú, ¿no? Acá también tenemos entonces bastantes temas en común, parece ser con Víctor, probablemente. Y es solo que, bueno, en mi caso yo no me he dedicado tanto al aspecto de la ética o la política, sino más bien al aspecto de la metafísica, la epistemología, ¿no? Concretamente, en el caso de la filosofía medieval y barroca, al pensamiento de Tomás de Aquino y de Francisco Suárez. Y en el caso del Perú, bueno, estamos actualmente dirigiendo una investigación acerca de José de Aguilar, que es un jesuita peruano, por la agrupación de la Escolástica Colonialis, que también trabaja a cargo del profesor Sandro Donofrio en la Universidad Católica. Bueno, eso creo que sería todo lo que puedo ir diciendo. Gracias. Gracias, Óscar. Vamos ahora con Rubén Quiroz Ávila, él es presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. Bienvenido, profesor, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, Óscar, Víctor, Elita. Saludos desde Lima. Y en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, decirles a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Y a todos aquellos que nos están viendo, darles un saludo muy cordial, muy cálido a todos y todas, y recordarles que su compañía, su activismo, su preocupación, porque la filosofía tenga los espacios, las dimensiones, ¿no? Que permitan el diálogo, los vasos comunicantes, sigan existiendo, ¿no? La UNESCO nos recuerda hoy, como tercer jueves de cada mes de noviembre, su importancia a nivel global, ¿no? Y bien lo han indicado mis queridos colegas, es el origen del pensamiento humano, es el origen con la cual todos nos vamos cada vez, a veces olvidando, ¿no? De lo importante, de lo inexcusable que es el ejercicio del pensar. Los seres humanos tienen que pensar, necesitan filosofar, ¿no? En mi caso particular, yo enseño filosofía en San Marcos ya hace una década, ¿no? Y tengo dos orientaciones. Me dedico al tema de la filosofía peruana y latinoamericana, no tanto en investigación como en docencia, y a la estética, ¿no? Digamos, son los horizontes en los cuales me voy moviendo académicamente. Así es que hay coincidencias y les vuelvo a dar las gracias por este conversatorio en celebración de nuestro país a través de ustedes, y recordarnos de nuevo por qué hay que filosofar aquí justamente en nuestro país, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Gracias, profesor. Vamos a comenzar con un primer tema esta noche, referido al mismo Día Mundial de la Filosofía. Recuerden que este conversatorio está hecho a propósito de este día. Quisiera preguntarle a cada uno de los participantes, ¿qué significa para ustedes el Día Mundial de la Filosofía? ¿Qué deberíamos celebrar hoy? ¿Qué deberíamos conmemorar hoy? De repente algo ligado a la filosofía como conocimiento, de repente a la misma actividad profesional de la filosofía. No sé, vamos a escucharlos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con el profesor Víctor Hugo Martel, director de la Escuela Profesional de Filosofía de San Marcos. Bien, gracias, Carlos. Sí, en realidad tiene razón Rubén. El Día Mundial de la Filosofía estuvo a cargo justamente de la UNESCO, ¿no es cierto? Como el reconocimiento justamente a la función que tiene la filosofía con respecto a la sociedad. Entonces, no deberíamos olvidar justamente el papel que tiene la filosofía en un sentido práctico, ¿no? A veces, muchas veces, hacemos que la filosofía tenga este sentido de privilegio, ¿no? De que solamente unos pueden hacer filosofía, pero creo que uno de los retos de la filosofía es justamente hacer que la filosofía sea más accesible, ¿no? A la gente y que ella misma se dé cuenta de la importancia que tiene con respecto a la sociedad y como una forma una fuente de resolución de problemas sociales, ¿no? Entonces, a mí me parece justamente que estamos en una situación bastante particular, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestra situación actual, en el Perú, ¿no? Porque justamente estamos en el bicentenario, celebrando nuestro bicentenario, que el ITA está organizando de una manera muy eficiente el Congreso Nacional de Filosofía, justamente que tiene por tema el bicentenario de Perú. Y justamente en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, eso también enfrenta a la filosofía con muchos otros temas que tienen que ver también, por ejemplo, con la situación política que en el Perú se está viviendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos 200 años de república, pero en realidad tendríamos que evaluar si es que se ejerció esa república realmente, ¿no? Y si es que hay algo que celebrar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso que esos temas son los que la filosofía debería evaluar, ¿no? Y bueno, justamente pensando en el Día de la Filosofía, que tiene que ver justamente con el carácter crítico, que tiene que ver con la situación coyuntural del Perú, de nuestra situación en la que estamos ahora, ¿no? Eso es lo que pienso. Gracias, Víctor Hugo. Vamos ahora con la misma pregunta sobre lo que puede significar para cada uno de ustedes el Día Mundial de la Filosofía. Vamos con Elita Oviedo, directora de la Escuela de Filosofía de la UNSA. Ok, gracias. Sí, pues efectivamente lo que menciona Víctor Hugo es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, por lo menos este día debe hacernos recordar de que todos los seres humanos de una u otra forma somos filósofos por tener esta capacidad de pensar, ¿no? Esta característica. Entonces, creo que una de las labores que nosotros debemos poner de relieve es que, en principio, desde donde estemos, debemos hacer que las personas realicen esta actividad de reflexionar, de tener un pensamiento crítico ante todos los problemas que se nos ponen enfrente. Víctor Hugo ha mencionado estos dos problemas que justamente van a ser la temática de nuestro congreso, ¿no? El bicentenario y la pandemia que nos ha tocado muy duro, muy duro. A muchos hemos perdido muchos seres queridos, ¿no? Hemos pasado momentos tristes, pero también nos ha permitido tener ciertas fortalezas. Entonces, uno examina ese contexto y dice, ¿no? Y se hace preguntas filosóficas. ¿Qué somos como seres humanos? ¿Qué esperamos?
¿no? Cómo debemos enfrentar estos problemas. Todo eso también nos ayuda cuando revisamos la historia de la filosofía, ¿no? Porque estos no son de repente problemas que simplemente se están planteando ahora, sino que algunos pueden ser problemas que ya vienen desde tiempos muy remotos, desde la antigüedad, y que ahora siguen calando en nosotros, ¿no? Nos hacemos a veces las mismas preguntas, ¿no? Yo creo que hasta ahora nos seguimos preguntando, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ser felices? ¿No? Que tanto esto lo anunciaban, digamos, los filósofos de la antigüedad, entonces la búsqueda de la felicidad. Nos seguimos replanteando esto, miramos otros contextos, de repente el contexto político, ¿no? Que también estamos atravesando. O sea, que si damos una mirada a nuestro alrededor, básicamente es una fuente, digamos, muy poderosa de donde puede estar la filosofía, sabiendo que la filosofía, pues, le interesan todos los campos, ¿no? Así la ética, la política, la estética, todo le interesa a la filosofía. Entonces, yo creo que todos podemos aportar desde donde estamos para ir viendo y solucionando, aunque yo pienso que más que solucionar la filosofía, como decía Bertrand Russell, debe ser una buscadora de problemas, de poner frente a nosotros los problemas. Y una vez que ya detectamos cuáles son los problemas, pues ahí viene ya básicamente qué se puede hacer frente a esos problemas. Pero si no tenemos conciencia de los problemas, entonces mucho menos nos vamos a plantear, ¿no?, algún tipo de solución. Entonces es un día, creo, muy importante para que nosotros también, a través de estas reflexiones críticas, nos acerquemos a la sociedad, porque los cambios tienen que verse no solamente, digamos, en un contexto particular, individual, sino también en un contexto social. Y yo creo que la filosofía efectivamente puede aportar muchísimo allí. Bueno, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Gracias, gracias, profesora Adelita. Vamos a pasar ahora a Oscar Yangalí. Él es director de la Escuela Profesional de Filosofía de la Pontificia Civil de Lima. Adelante, Oscar. Sí, creo que la respuesta más general tal vez podría provenir del mismo Aristóteles, ¿no? Quien decía pues que todos los hombres desean por naturaleza saber, todos los seres humanos, por supuesto, ¿no? En general, la filosofía, o creo que el Día de la Filosofía debe ser un día para recordar, ¿no? Digamos, esta actividad humana tan natural que es el deseo de saber, y por tanto también el deseo de cuestionar y problematizar las cosas que se nos vienen, ¿no? Que nos dicten, que digamos siempre ocurren, nos dicen, y a partir de eso, justamente tomar conciencia de la importancia que tiene esta disciplina en nuestro día a día y también académicamente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en la universidad o incluso en los colegios, un tema que se podría también mencionar. Pero sobre todo, recordar que esa es una actividad intrínsecamente humana y que por supuesto que no se reduce al filósofo que ha estudiado, ¿no? Digamos que ha estudiado la carrera de filosofía, que tiene los estudios, sino que justamente, como decimos, es el día de la filosofía, no tanto de los filósofos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, Oscar. Ahora pasamos con la misma pregunta al profesor Rubén Quiroz Ávila, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. Efectivamente, la filosofía, tal como el recordatorio de la UNESCO indica, ¿no?, es una celebración, ¿no? Una celebración respecto a lo que los seres humanos como tales han tenido como característica principal en la evolución, que es pensar, ¿no? Y el pensar, seguro, es una eh, aparentemente tendencia natural, ¿no?, pero que se ha ido olvidando, ¿no? Se ha ido olvidando, se ha ido descartando, se ha ido combatiendo, se ha ido excluyendo. Y como saben, aquellos que estamos en estas latitudes, en América Latina o en el Perú, el ejercicio de la reflexión no es lo mismo que en un país cuyas tradiciones son distintas y un tanto más auspiciosas en tanto a la defensa del ejercicio del pensamiento.
En pocas palabras, pensar en el Perú no es lo mismo que pensar en Estados Unidos o en Europa en general, ¿no? Y esto lo digo porque para nosotros, y más para una situación de profundas inequidades sociales, de desigualdades constantes, ¿no? De incertidumbres, el ejercicio de pensar puede parecer en nuestro país un acto de vanidad, ¿no? Porque muchas personas están pensando más bien en cómo sobrevivir todavía, ¿no? Y un poco de lo que queremos, por lo menos desde mi punto de vista, subrayar, es que cuando uno piensa, tiene que pensar desde dónde está pensando, pero desde dónde ejerce la reflexión. No puede pensar uno con pretensiones universales sin, creo yo, ¿no? Estar consciente del contexto en el cual uno está ubicado. ¿Ya? Entonces, pensar desde América Latina o pensar desde el Perú es muy distinto, ¿no? Que pensar desde otro punto geográfico o cultural. Digo distinto porque la agenda tiene que ser contextualizada. La agenda reflexiva, seguro hay preguntas que son genéricas, ¿no? Y que van más allá de los parámetros estrictamente geográficos, pero es inevitable en todos los casos, y yo creo a eso apunta lo de la UNESCO, recordarnos que se piensa desde una geolocalización, se piensa desde un punto cultural que no es inocuo, no es sino complejo, y nos debe obligar a todos aquellos que nos dedicamos profesionalmente al ejercicio del filosofar a saber que lo hacemos desde el Perú. Y yo creo que eso es lo que nos recuerda, ¿no? Eso es lo que nos recuerda también la UNESCO, darnos cuenta o ayudarnos a ampliar nuestro campo perceptivo respecto a la reflexión, asumiendo que lo hacemos desde una circunstancia, como diría Ortega, ¿no? Eso es, Carlos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, esta primera ronda tuvo como tema el significado que para cada uno de los participantes tiene el Día Mundial de la Filosofía. Precisamente en torno a este día estamos realizando este conversatorio sobre la filosofía en el Perú. Vamos a pasar a un segundo tema que tiene que ver más con la situación que cada uno percibe sobre la filosofía en el Perú desde sus propias experiencias, digamos, desde que son estudiantes, desde que han pasado a ser docentes, desde su rol de autoridades también, ¿no? Nos gustaría a escucharlos, ¿no? Vamos a comenzar con Víctor Hugo Martel. Adelante, Víctor Hugo. Muy bien, gracias, Carlos. Sí, bueno, en realidad creo que la experiencia de la filosofía para todos los que nos dedicamos a ella es más o menos la misma, ¿no? Nos hemos enfrentado en realidad con los mismos problemas. Eh, Creo que uno de los problemas que persiste, ¿no? Pero que tiene que ser abordado de una manera más creativa, ¿no? Es justamente esta idea, por ejemplo, que ya tiene que ver un poco con la percepción tradicional que la gente tiene acerca de la filosofía, ¿no? Que la filosofía es aburrida y que no sirve para nada, ¿no? Que es una percepción así bastante usual, ¿no? Entonces, bueno, que también dentro de los estudiantes de filosofía, cuando nosotros somos estudiantes, en realidad no sabemos muy bien qué hacer o a qué dedicarnos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la idea clásica, tradicional, es que un estudiante de filosofía debe terminar como profesor de filosofía, ¿no? Y eso me parece una idea errada, ¿no? Una idea errada. Yo por eso es que yo pienso que en realidad la filosofía tiene que ser más creativa ahora, ¿no? En este momento. Yo pienso que en realidad hay muy pocos espacios en el Perú en el que un filósofo puede
o puede encontrar una oferta, ¿no es cierto?, para ejercer su carrera. ¿Ya? Entonces, el reto con el que nos vemos nosotros como filósofos es generar estos espacios dentro de la sociedad para que nosotros podamos desempeñarnos. Entonces, la visión clásica acerca de la filosofía como profesor de filosofía, creo que es algo que tiene que desterrarse un poco, no solamente del común de la gente, sino también del ámbito académico, ¿no? Desde la universidad. Es decir, los alumnos no solamente deben tener una expectativa de ser profesores, sino que también pueden ser gestores culturales, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueden dar asesorías, pueden preparar discursos, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de cosas que un filósofo puede hacer, pero que la sociedad en realidad en el Perú no se nos ofrece. Entonces, nuestra tarea es justamente buscar estos espacios y crearlos, ¿no? Eso me parece que es un problema que así particularmente a todos nos afecta, ¿no? Gracias, profesor Víctor Hugo. La misma pregunta para Oviedo. Adelante, Elita. Ok. Sí, pues, hacer un balance, esto me ha hecho recordar de repente mis épocas de estudiante, y bueno, recordaba, tengo en la mente muy claramente cómo se nos impartían las clases nuestros profesores, y recuerdo muy bien que generalmente eran las denominadas clases magistrales, ¿no? Entonces, donde realmente los profesores se lucían con todo el conocimiento que tenían. Eh, yo veo hoy en día que un poco todo esto ha cambiado debido también a los cambios, obviamente, de la tecnología y de los alcances, los estudios que se han hecho en cuestión de la didáctica, ¿no? Y veo pues con mucho agrado que hay muchas maneras de incentivar al alumno, o sea, los roles han cambiado. Ya no es de repente el profesor el que tiene que, entre comillas, lucirse pues para dar algún tipo de conocimiento, sino más bien ahora estamos tratando de aplicar de que el conocimiento lo vaya creando y salga del alumno, ¿no? Planteándole problemas filosóficos, obviamente, donde ellos puedan este, practicar esto de la investigación, de la presentación, de la dicción, ¿no? Para decir, de la coherencia en la argumentación, cuando quieren manifestar algún tipo digamos, de tema, ¿no? O sustentar algún tipo de tema. Entonces, creo que si hablo de un balance, me podría referir a estos cambios que se han notado a lo largo del tiempo, ¿no? Con estas ayudas, pues obviamente que se tiene de estos avances en la tecnología. Y también porque he notado mucho, por lo menos en Arequipa, el interés que tienen muchos estudiantes, por decirnos, de otras carreras, por estudiar filosofía. Nosotros tenemos alumnos de derecho, varios, tenemos alumnos que estudian, que ya son incluso médicos de profesión y trabajan como médicos y quieren estudiar filosofía, tenemos ingenieros, muchos de ellos muy interesados en la filosofía, ya sea tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces, es interesante cómo la filosofía se está proyectando, ¿no? Para que estos, de repente, profesionales puedan prepararse también en el campo de la filosofía como una, digámoslo así, una herramienta que muchas veces nos han compartido y señalan que les ayuda muchísimo en sus propias carreras, ¿no? Sobre todo a los abogados, porque ahí tienen que utilizar mucho lo que es la lógica, y bueno, estudian, les gusta mucho este tema de las falacias, por ejemplo, ¿no? Ver cómo en su campo muchas veces es usado para defender algún caso, etcétera. Entonces creo que la filosofía se está enrumbando
de acuerdo a los intereses y a las necesidades que se va encontrando en el medio donde uno se va a desarrollar, ¿no? Y creo que yo soy muy optimista en este sentido porque también vemos que hay más interesados en estudiar filosofía por una u otra razón. Y que los campos en los cuales nosotros, por ejemplo, desde la UNSA estamos proyectando dentro de nuestra malla curricular, no solamente es prepararlos como docentes, ¿no? Que es obviamente el análisis que nosotros hemos hecho donde más se ocupan nuestros egresados. Pero tenemos otro grupo que se ocupa dentro de lo que es la investigación. Incluso ya hemos contactado con algunos exalumnos que han hecho su grupo, están publicando en revistas indexadas, ¿no? Y bueno, tenemos un menor campo en lo que son proyectos, los proyectos educativos. Entonces, nos estamos enfocando, digamos, en esas tres áreas para formarlos, para que finalmente su campo también pueda ser mucho más grande y tengan apertura, quizá. Aunque muchos dicen, a veces nos comentan que más que pensar en una cuestión lucrativa, ¿no? La filosofía es más, como diríamos, ponerse en la camiseta ese amor por el saber, el conocer, el tener mover esa, ¿qué les diría? Esa inquietud de buscar más allá de lo que de repente aparentemente se presenta, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias, profesora Elita. Vamos con la misma pregunta a Oscar Yangali. Adelante, Oscar. Claro, ¿no? Normalmente siempre escuchamos la crítica esta que se suele hacer, ¿no? De los profesores de filosofía o del tema de que los que estudiamos filosofía no siempre deberíamos terminar siendo profesores. Sin excluir, por supuesto, lo importante que es esta labor, ¿no? Porque sin duda alguna tiene que haber profesores de filosofía especializados en sus áreas, comentadores incluso, aunque no digo que alguien lo haya dicho, ¿no? Pero digamos, en otros lugares a veces se suele decir eso, ¿no? Como que los profesores de filosofía o la gente que está especializada en un tema, no sé, Tomás de Aquino, por ejemplo, solamente está comentando, ¿no? Pero no está aportando nada nuevo, no está construyendo nada nuevo. Em, bueno, yo creo que sin duda alguna, bueno, para comenzar, en la historia de la filosofía, ¿no? Por lo menos en el mundo moderno, tenemos muchos ejemplos de filósofos que no han sido profesores de filosofía, ¿no? Por ejemplo, Descartes, Locke, entre otros más, ¿no? Y sin duda alguna, estos señores representan un rol importante dentro de la gestación del pensamiento. Debe servirnos esto de motivación también para nosotros mismos poder pensar por nuestra cuenta, incluso de ser necesario, no voy a decir pues al margen de la academia, ¿no? Pero si la academia se pone pesada también con algunos estándares, es importante, digamos, tratar en la medida de lo posible, claro, de no salirse de ella, ¿no? Pero también producir un conocimiento que pueda ser más relevante para nuestro contexto, para nosotros mismos, ¿no? En otras palabras, que no hay una banalización de los estudios de la filosofía ni de la enseñanza. Em, Creo que esto es algo más bien que, como se está diciendo, ya se está haciendo, ¿no? Antiguamente, tal vez el campo laboral que se ofrecía tenía que ver exclusivamente con el ámbito docente, pero poco a poco se está viendo que eso ya se está saturando, ¿no? Además, hay también motivos propiamente de la academia que estimulan a que uno, pues, efectivamente se ponga a investigar por su cuenta cosas, o tenga iniciativas propias, lo que está bien. Y creo que en ese sentido, el futuro de la filosofía en el Perú, a mí me parece que podría ser bueno, ¿no? Podría ser bueno porque se va a producir una nueva situación que va a permitir que haya personas que se dediquen al estudio y a la enseñanza de la filosofía, tanto, digamos, respetando la enseñanza académica, ¿no? Pero al mismo tiempo también preocupados por su situación vital, ¿no? Por nuestra realidad social y cosas por el estilo, ¿no? Que digamos,
son muy importantes y han sido dejadas de lado por los profesores de filosofía hasta donde podemos evidenciar, ¿no? Por supuesto que esto no es tanto una crítica, digamos en el sentido, pues, eh, excesivamente de juicio, ¿no? Sino más bien simplemente es una realidad, ¿no? Que ha ocurrido, ha sido palpable por nosotros en general, y creo que en lo posible, nosotros que somos más conscientes de ella, nos toca pues corregirla. Muy bien, gracias, gracias, Oscar. Pasamos ahora con la pregunta a Rubén Quiroz Ávila. Adelante, profesor. Gracias, Carlos. Bueno, es verdad que las humanidades en general, digamos, no son bienvenidas en ciertos modelos, ¿no? De gobierno, ¿no? Y la filosofía forma parte, digamos, de este rechazo y que se va notando con claridad, pero también es bueno hacer una autocrítica como gremio, ¿no? En el Perú, nuestro gremio filosófico tiene dos esquemas de funcionamiento, o sea, aquellos que lo hacemos profesionalmente, ustedes son los directores de varias de las escuelas en el Perú, pero está también la Ruiz de Montoya, está la Vía Real, ¿no? Está la Universidad Católica, ¿no? Que forman parte de esta mesa, ¿no? Digamos, de universidades o instituciones que están vinculadas a la formación profesional y que se allana pues a los requerimientos de toda formación profesional, ¿no? Ese procesos formativos de investigación, una estructuración que le da una perspectiva de la filosofía, etcétera, ¿no? Y si lo hacemos en mediciones estadísticas, ustedes saben que aproximadamente hay unos 40 o 30 ingresantes por año en cada una de las escuelas, seguro en San Marcos un poco más, debe ser por ahí, pero estamos hablando de unos 200 a 300 que ingresan anualmente a estudiar filosofía en el país. Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué hacen este ingreso, no? Y luego, y si pensamos en la parte final de su formación, ¿cuándo se egresan, no? A nivel de estándar, la tasa de deserción en todas las carreras en general, en el primer año suele ser el 20%, 22%, ¿no? Las carreras en el Perú, pues sea cual fuere su disciplina, ¿no? Y que seguro se aplica también a las carreras como la de filosofía, ¿no? Y que se va agudizando después conforme acaba. Entonces, hay todos unos 5 años en la que esta formación se da y hay una consecuencia a nivel de impacto laboral y a nivel de el producto final, que es en este caso un estudiante con cierto tipo de competencias, destrezas, habilidades que han sido incorporadas en ese proceso, ¿no? Y saben ustedes que la gran parte se dedica evidentemente a temas de docencia, ¿no? Eh, algunos por pasión y otros porque está la oportunidad ahí y hay que tomarla, ¿no? Por lo tanto, hay un ejercicio que habría que hacer constantemente si las carreras nuestras están por lo menos siendo calibradas, ¿no? A los requerimientos, tanto a nivel laboral como de competencias, ¿no? Y las competencias no están requeridas necesariamente en el ámbito de la docencia, ¿no? Un proceso global de alta incertidumbre seguro necesita mentes muy creativas, muy innovadoras, en la cual un filósofo está completamente entrenado, debería estar entrenado para eso constantemente, ¿no? Por lo tanto, sus implicancias laborales incluso pueden ir más allá y deberían ser más allá del ejercicio docente, ¿no? Se requiere ese tipo de constante pensamiento, ¿no? De innovación en la propia formación. Y además, algo que suele ser una preocupación también constante, ¿no? Que creo es una buena oportunidad de mejora también, ¿no? Que a veces hemos confundido la filosofía con la historia de la filosofía. Y esto, más allá de la formación estrictamente profesional, que nosotros lo asumimos y es inevitable que forme parte de nuestra visión de cómo se forma un filósofo, haciendo historia de filosofía. Sin embargo, cuando se aplica, ¿no? A la enseñanza, por ejemplo, universitaria, institutos, incluso dentro de las propias universidades, hay esta confusión que suele ser muy perjudicial, considero, ¿no? Porque este modelo es un modelo de catálogo,
Es un modelo acumulativo, de fechas, nombres, ideas, en 3 meses y medio, ¿no? Y cuando uno hace un ejercicio bien básico, revisar los sílabos de enseñanza de la filosofía en universidades peruanas, sigue teniendo este gran defecto, ¿no? De ser un cajón desastre, ¿ya? Y te enseñan una cantidad impresionante de autores, ¿no? Y de ideas, que por supuesto casi ninguna de estas impregna, ¿no? De manera natural, ¿no? Su rayo natural, ¿no? En el ejercicio de aquellos que no se van a dedicar necesariamente a la filosofía. Pues nuestro gremio tampoco, creo, ha tenido la capacidad suficiente para poder cuestionar la propia enseñanza de la filosofía en los espacios educativos como tal, ¿no? Entonces, esto necesita una profunda reflexión para nosotros ir impulsando que este cambio sale también desde nuestra propia preocupación como tal. O sea, gestionamos los cambios, sí, de eso se trata, ¿no? Y gestionamos también y deberíamos promover el impulso justamente a ayudar a que la filosofía en el espacio docente y en el espacio no docente sea realmente crítica, ¿no? Y esta crítica y debería comenzar justamente con nuestra propia comunidad, ¿no? Es así como veo esto, Carlos. Gracias, profesor. Hemos terminado con esta ronda segunda de preguntas sobre la situación de la filosofía en el Perú desde la experiencia de cada participante. Profesor Víctor Hugo nos ha resaltado sobre todo la actividad del filósofo profesional, ¿verdad? Que no solo se ciña a la actividad docente, sino también puede dedicarse a otras labores. Y en torno a esto habría que ver un cambio de perspectiva. La profesora Elita nos ha hablado de los cambios en el tiempo, del aprendizaje, la enseñanza de la filosofía, también cómo interviene la tecnología en este tema. Oscar Yangalí ha resaltado la importancia del desarrollo de la filosofía fuera de las instituciones, ¿verdad? Y Rubén Quirós ha hecho mención los formación de la filosofía y también resaltando el tema de que no es lo mismo hacer filosofía que historia de la filosofía. Vamos a pasar a una siguiente ronda de preguntas, estando todavía en este momento, digamos, de la situación de la filosofía. Y esta es una pregunta inevitable, ¿no? Sobre la filosofía y la pandemia. ¿Cómo han sentido este giro, este viraje en sus vidas profesionales, de docentes de filosofía? ¿Cómo también les ha podido cambiar de repente la mirada en torno a la filosofía, de repente otros enfoques? Quisiera que nos comenten un poquito sobre este tema. Vamos a comenzar con Víctor Hugo Martel. Bien, gracias, Carlos. Sí, en realidad, bueno, que en la pandemia nos ha homogenizado, ¿no? La pandemia nos ha democratizado a nivel mundial, ¿no? Que nos ha tocado experimentarla del mismo modo para a todos, ¿no? En un primer momento, por lo menos. Ha habido momentos, ¿no? Hay que diferenciar momentos en la pandemia. Pero inicialmente ha sido igual para todos, ¿no? Todos nos hemos enfrentado con los mismos problemas. Bueno, particularmente en el caso de filosofía y en la labor con la universidad, hay una cuestión que es muy importante también, ¿no? Es la percepción que el mismo filósofo tiene de sí mismo, ¿no? Porque en realidad existe también esta idea de que el filósofo es ermitaño, ¿no es cierto?, que piensa de manera aislada, ¿no es cierto?, enajenado completamente del mundo, ¿no es cierto? Entonces, una persona que esté confinada, ¿no es cierto?, en su espacio personal, en su casa, impedido de salir, en realidad es el perfecto filósofo, pues, ¿no? Pero eh, hay que tener en cuenta que también la filosofía no es simplemente un ejercicio de introspección, ¿no es cierto? Sino que la filosofía también es la percepción que nosotros tenemos del entorno, ¿no? Entonces, pienso que
justamente esta idea también del filósofo aislado, ¿no es cierto?, enajenado en el mundo metafísico, un poco también debería reconsiderarse a partir de la pandemia, ¿no? Y pensarse más bien de una manera más kantiana, ¿no? Como el filósofo que irradia trascendentalidad, ¿no? Es decir, que no es que yo me defina a partir de mí mismo, sino que me defino a partir de mi entorno, ¿no? Entonces, y es eso justamente lo que nos ha sustraído la pandemia, ¿no? Es eso lo que nos ha, nos ha evitado ponernos en situación, ¿no? Nos ha descontextualizado un poco. Y pienso que más bien es eso lo que nosotros tenemos que retomar, ¿no es cierto?, como filósofos. Una reconsideración acerca de la tarea del filósofo con respecto al mundo, a la sociedad, ¿no es cierto?, a los problemas con los que nos enfrentamos, por ejemplo, políticamente, o en las instituciones, ¿no?, a las cuales nosotros pertenecemos. Entonces, esta situación de aislamiento pienso que tiene que ser motivo más bien para replantearnos a nosotros mismos, a replantear la tarea del filósofo, y, y bueno, un poco eso, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. Pasamos con la misma pregunta a la profesora Elita. Adelante, profesora. Eh, bueno, realmente recordar estos 2 años de pandemia, bueno, por un lado me trae mucha tristeza, pero por otro lado me trae algunas alegrías también, ¿no? Porque tristeza, porque he perdido un ser muy querido, mi padre, y por otro lado porque he tenido más de cerca a mis hijos, que, bueno, estudian lejos y, bueno, me ha permitido tenerlos estos 2 años conmigo. Entonces, yo creo que si reflexionamos sobre la pandemia, yo creo que haciendo una especie de balance, ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Porque si reflexionamos, por ejemplo, sobre las vacunas, hemos visto a nivel mundial una especie de pelea por las vacunas, ¿no? De quién saca primero la vacuna, a qué precio lo van a vender, a quiénes se les va a poner primero, quién compra más, el que tiene más dinero, el que tiene menos. O sea, como digo, esto justamente a mí me ha permitido estar indagando sobre las cuestiones éticas, ¿no? En este contexto. Justamente algo de eso también voy a hablar en el Congreso. Así que por eso digo, nos ha permitido replantearnos una serie de cuestiones esta pandemia, ¿no? Hemos visto que también junto a estas preocupaciones éticas de si está bien o no lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, está inmersa la cuestión política, porque hemos visto muchos nacionalismos, ¿no? De querer abarcar, en este caso, ser yo el primero quien va a tener la vacuna, pero ¿qué pasa con aquellos países que no tienen esta posibilidad? O sea, estamos pensando en el ser humano como que eh, se tiene que hacer una especie de selección, quién tiene derecho a vivir y quién no, ¿no? Entonces nos ha llevado también a analizar muchos problemas existenciales como seres humanos, como individuos y también cómo nos comportamos como sociedad. Y bueno, creo que básicamente aquí pues nuevamente salen estos problemas tan difíciles para la filosofía, ¿no? Que nos planteamos cuando decimos qué es la vida, qué es la muerte. Y parece que estamos en una especie de hilo que en cualquier momento estamos con vida y de pronto ya no, ¿no? Viene la muerte. Entonces, creo que si indagamos solamente este hecho de la pandemia desde diferentes aristas de la filosofía, incluso desde la epistemología, la tecnología, ¿no? Vamos a encontrar ahí problemas de toda índole. Entonces, justamente las diversas ramas de la filosofía nos permiten abordar temas, como les dije al inicio, si damos una mirada a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pues ahí está el caldo de cultivo para la filosofía. Solo hay que tener
esta visión y esta entereza, digamos, esta imaginación de encontrar allí los problemas, ¿no? Para poder de alguna manera darlos a conocer qué es lo que está pasando, para que también, digamos, desde otras posturas, desde otras situaciones, desde otros cargos, incluso políticos, se puedan determinar, se puedan dar reglas, normas, ¿no? De cómo deberíamos plantearnos problemas de este tipo, ¿no? Porque no va a ser la primera ni la última situación que se va a dar en nuestro entorno, ¿no? Van a presentarse problemas de repente mucho más difíciles y entonces ya deberíamos o debemos estar preparados para afrontarlos de una mejor manera. Eso es todo. Gracias, profesora Elita. Vamos con Oscar Yangali. Y bueno, esta pandemia definitivamente ha sido un desgaste, ha sido una tragedia para muchísimas personas en el Perú también, evidentemente. Y bueno, y también de hecho, lo que a veces cotejamos en los medios de comunicación es que pareciera que lo más esencial, ¿no? Que saber que todo extremo es malo, se hubiese olvidado, ¿no? En ese sentido, siempre estamos presenciando, pues, que la facultad de cuestionamiento acerca de lo que dice tal medio, tal otro o tal persona, se empezara, pues, a reducir o, en todo caso, a desaparecer, ¿no? En ese sentido, creo que la filosofía, ahora en tiempos de pandemia, tiene que ser una manera necesaria digamos, tiene que ser un ejercicio necesario dentro de nuestro quehacer, porque si no, pues vamos a seguir siendo, eh, vamos a seguir siendo personas que no vamos a estar en la capacidad de cuestionar todo aquello que escuchamos, nos quieren bombardear de información por un lado o por el otro, ¿no? Y bueno, ahora, con relación al tema concretamente de la filosofía académica, tal vez, en la pandemia, ¿no? Bueno, hay algo, bueno, definitivamente la educación virtual no es, a mi parecer tampoco, al menos yo considero, no es pues la mejor manera de enseñar la filosofía, de interactuar con las personas, hay una pérdida ahí eh, que, bueno, pues que, que hemos tenido que afrontar, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha generado una ventaja, ¿no? Que es que hay muchas cosas que antes de la pandemia no se habrían hecho, ¿no? No se hacían virtualmente, porque sencillamente la gente no se atrevía a hacerlas o era sumamente conservadora con esto, ¿no? Y ahora esto ya está quedando acá, ¿no? Está quedando acá y ya esperemos sea irreversible y bueno, pues siga adelante, ¿no? El tema de la divulgación filosófica, la enseñanza filosófica también por medios virtuales. Creo que eso es algo positivo que digamos, que se está generando en esta ocasión. Y también, ciertamente, esta pues es la pandemia, ¿no? Es un problema que va a pasar, vamos a tener que superar. Pero ya creo, una vez pasado todo esto, vamos a poder como que tener una visión un poco más balanceada, ¿no? De la educación virtual y también de la educación presencial dentro de lo que corresponde a la filosofía. Bueno, creo que en ese sentido, la pandemia también nos ha hecho reflexionar acerca de la misma educación, de la filosofía, así como el problema de la vida, de la muerte, y no solamente temas relativos pues a la contingencia, ¿no? Sino también al tema de la enseñanza, al tema de cuál sería el mejor modelo de repente para poder seguir transmitiendo la filosofía, que bueno, son cosas pues que se pueden seguir debatiendo, pero lo importante es que ya están aquí y bueno, ya son irreversibles, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Oscar. Vamos adelante con el profesor Rubén. Pues sí, pues la pandemia es una tragedia, ¿no? Global, pero se ha vuelto mucho más duro, eh, tristísimo, ¿no? En aquellos lugares en los que las oportunidades para salvar la vida no han existido, ¿no? Y en nuestro país hay más de 200.000 muertos. Somos el quinto país a nivel mundial
¿no? En cantidad, pero que también ha revelado una total orfandad de la infraestructura de salud, ¿no? Y por supuesto de respaldo de un país en la cual se había construido una narrativa de prosperidad, ¿no? Y se nota, y se ha notado porque la mayoría de la gente que ha muerto no ha tenido oportunidad de salvarse, ¿no? Por un descalabro absoluto del sistema, en la que los recursos están mal distribuidos, en el sentido de que se supone que la convivencia debe ayudar a todo el mundo que la integra una comunidad a tener cuando menos oportunidades parecidas o iguales, ¿no? Para poder alcanzar y tener calidad de vida, y eso no ha sucedido, ¿no? Y la filosofía no puede estar callada frente a esa situación, ¿no? Es factible, como bien han dicho, que nos lleva a una reflexión muy profunda respecto a los principios con los cuales hemos estado conviviendo, ¿no? Y hemos interiorizado los asuntos de pensar sobre los límites de la vida, sobre las propias fronteras de la muerte, ¿no? Impactados seguro todos nosotros aquí por personas muy cercanas, por familiares. Entonces es una etapa en la que la filosofía cumple un rol que ha debido tener casi siempre, ¿no? Es acompañar, ¿no?, a las personas a entender y comprender estas situaciones, ¿no? El dolor es prácticamente incomprensible, ¿verdad?, ¿no? Es difícil. Eh, Sin embargo, sí, seguro puede aliviar algunas palabras desde el ejercicio filosófico que nos hagan entender que la vulnerabilidad, la fragilidad de nuestras vidas es parte justamente de todo el círculo de vida, ¿no? De todo el círculo en el cual hemos estado desde la evolución nosotros inevitablemente lo asumimos como tales, ¿no? Y esto es porque la filosofía tiene un rol ahí. Si no lo hace, o si no lo ha hecho, es aprovechada por espacios religiosos, ¿no? La religión cubre la narrativa de consuelo y la hace de manera muy perjudicial porque lo que logra es feligreses, ¿no? Convierte, evangeliza, ¿no? Da actos de fe, pero no explica, ¿no?, o racionalmente por qué suceden las cosas, porque apela a un factor, como ustedes saben, muy externo, ¿no? O sea, las deidades resuelven casi todo, ¿no? O la otra manera es la orfandad, o sea, que no tenga ninguna explicación, ¿no? Y se introduzcan lecturas esotéricas, eh, explicaciones de índole incluso comercial, ¿no? Aquí toda la narrativa de autoayuda juega un rol también eh, eficaz, ¿no?, en la conversión para un falso consuelo en realidad, ¿no? La filosofía ha abandonado un tanto esos espacios críticos, ¿no? Le ha seguido su lugar muchas veces a una ruta de explicación fácil, ¿no? No digo necesariamente que sea incorrecto, lo que digo es que la filosofía no ha hecho mucho por hacer o por acercarse, nosotros como filósofos ahí somos responsables, a entender al otro de manera real, ¿no? Sin que sea un ejercicio meramente abstracto, ¿no? Y por supuesto, el reto y el desafío es evidente. Nuestra comunidad, sobre la situación pandémica, más allá de escribir sobre ella, más allá de pensar o hablar sobre ella, nos obliga a que nuestros modelos, nuestros sistemas de convivencia sean cuestionados, ¿no? Y eso va desde el ámbito personal al ámbito familiar y segura el ámbito de relaciones mucho más de vínculos sociales, como una universidad, por ejemplo, o en otros grupos en los cuales nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí, creo, considero, ¿no?, una buena posibilidad, una buena oportunidad, una reflexión para todos, ¿no? O sea, que deje de ser intramuros, que vaya más allá de los extramuros universitarios, que sea pedagógica, ¿no?, que se involucre con
con razones mucho más amplias, con públicos mayores a la endogamia a la cual estamos muchas veces acostumbrados, y por supuesto que posibilite o se convierte en una herramienta que pueda realmente ser útil, ¿no? Para toda persona que necesita detenerse y repensar, no más allá de los nombres, repito, de grandes filósofos, más allá de los nombres del catálogo occidental de filósofos, ¿no? Que es efectivamente qué hacemos con las grandes preguntas, las grandes preguntas con las cuales se inició la filosofía, y las personas, los ciudadanos, los compatriotas comunes y corrientes, ¿no? Se hacen, ¿no? Comunes, estas preguntas las hacen constantemente cuando sucede esta gran tragedia, ¿no? Y ahí hay que involucrarnos también. La filosofía tiene creo, ¿no? Una espléndida oportunidad de acompañar a explicar el dolor, ¿no? La tragedia y la dureza, y entender un tanto que la incertidumbre, ¿no? En la cual nos estamos moviendo tiene por lo tanto también algún tipo de explicación racional, y dejar menos espacio, ¿no? a aquellas respuestas que no necesariamente favorecen al pensamiento. Eso es Carlos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Este segundo tema gira en torno a la filosofía y su relación con la pandemia que hemos vivido. El profesor Víctor Hugo ha hecho énfasis en que la pandemia ha democratizado la sociedad. Eh, la filosofía también nos ha hecho pensar sobre el entorno, ¿no? Salirnos de sí mismos. Elita, la profesora, nos ha hablado de lo triste y de las alegrías, de las tristezas y alegrías que le ha traído la pandemia, y también sobre las reflexiones de temas éticos a la que la ha llevado, ¿no? El contexto. Oscar Yangalí nos ha mencionado sobre el ejercicio necesario de hacer siempre filosofía, sobre cuestionar, ¿no? La filosofía como un ejercicio de cuestionamiento de toda la información que nos ha llegado en este contexto de pandemia. Las cosas a favor y en contra también de la enseñanza virtual de la filosofía. Y Rubén Quirós ha enfatizado en este tema de ir más allá de los extramuros de la academia, de la universidad, de hacer que la filosofía sea una herramienta útil para todos, ¿no? Vamos a pasar a una tercera pregunta, que es en realidad la síntesis de varias preguntas que el público está haciendo, y también es un tema inevitable como el de la pandemia, que es el tema del regreso de la filosofía a los colegios. Hemos tenido a la filosofía en los colegios, y ¿qué ha pasado con esto? ¿En qué momento se salió la filosofía de los colegios? ¿Cuál es la importancia de que la filosofía regrese a los colegios? Y que forme a las personas, ¿no? Vamos a escuchar a cada participante sobre este tema. Comenzamos con Víctor Hugo Martel. Adelante, profesor. Gracias, Carlos. Sí, en realidad, esta expulsión de la filosofía de los colegios tiene que ver justamente con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Que en realidad también tiene que ver con el CONCITEC, porque, por ejemplo, los convenios, las becas y el financiamiento de proyectos tiene que ver justamente con las carreras que son, que tienen mayor prioridad supuestamente con respecto a este plan de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? Y es por eso que en realidad a la filosofía se le ha visto como un poco expulsada como prioridad, ¿no? A nivel de desarrollo nacional, y por lo tanto tampoco tiene importancia en los colegios, ¿no? Entonces, aparentemente existe esta idea de que eh, sería preferible enseñar Excel que filosofía, ¿no? En los colegios, ¿no? Y con eso nos desarrollamos. Eh, pero bueno, la cuestión es que en realidad, y esto creo que ya se había tocado, creo que lo había tocado Rubén, ¿no? En el sentido de que la filosofía en los colegios usualmente era vista como de una manera más histórica, ¿no? Como la recopilación de datos, ¿no? Entonces era solamente los filósofos, ¿no es cierto? Y la memorización de lo que cada uno de ellos había dicho,
Y entonces es por eso que existe esta percepción de la filosofía como inútil. Pero justamente pensando en eso, es que yo pienso que la filosofía enseñada en los colegios sí tiene que retornar, ¿ya? Pero debe retornar no como no desde una perspectiva histórica, sino más bien como una actividad, ¿no? Una actividad. Entonces, la actividad del filosofar, ¿no es cierto? Justamente hay un movimiento mundial, ¿no? Esto se practica en muchos países, ¿no? Esto empezó en Estados Unidos con este filósofo Matthew Lipman. Estoy hablando de filosofía para niños, ¿no? Filosofía para niños. Entonces, filosofía para niños es una corriente, como te decía, mundial, ¿no es cierto? No solamente empezó en Estados Unidos, se propagó por Latinoamérica, se enseña en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, en Australia, ¿no? Entonces, y bueno, la idea de esta filosofía para niños o con niños es justamente también reevaluar el concepto que nosotros tenemos de niño, ¿no? Porque usualmente se dice, no se puede enseñar filosofía si es que los chicos no tienen un nivel de abstracción suficiente. Y este nivel de abstracción recién lo adquieren en la adolescencia, ¿no? Entonces se está pensando justamente al niño en un sentido descalificador, ¿no? Como si no tuvieran una lógica, como si no pudieran entender problemas abstractos. En cambio, en filosofía con niños se tiene la idea más bien de que los niños tienen su propia lógica, ¿no? Y que los adultos más bien tienen que poder modular su lógica a la lógica de los niños, ¿no? Entonces, y en eso consiste justamente la tarea de filosofía con niños, ¿no? La filosofía con niños justamente consiste en que la filosofía, como decía, no tiene que ser la memorización de datos, la memorización de filósofos, sino más bien una actividad, ¿no? Y en ese sentido la adquisición de capacidades, ¿no? Y la capacidad que se busca con la filosofía es justamente la crítica, ¿no? La crítica y la crítica sobre sí mismo, ¿no es cierto? Entonces uno es capaz también de hacerse responsable por uno mismo, ¿no? Y eso genera también mayores competencias a nivel personal, ¿no? Eso es lo que pienso. Gracias, profesor Víctor Hugo. Adelante, profesora Elita. Coincido, coincido plenamente con lo que ha mencionado Víctor Hugo, porque sí, pues efectivamente eh, ha habido experiencias, ¿no? Que se han notado mucho en los colegios, donde la filosofía era simplemente una especie de relato de autores y de este seguimiento histórico. Y eso incluso llevaba a una cuestión pues netamente memorística, ¿no? Que es algo que no es conveniente y tampoco a muchos no les gusta, ¿no? Entonces, eso ha permitido pues que en este contexto de hacer los nuevos planes estratégicos nacionales, vaya perdiendo esa fuerza o pierda, digamos, esa presencia que en algún momento ha tenido en la educación básica regular. Nosotros también estamos de acuerdo en que se dicte el curso de filosofía en los colegios, justamente también nuevamente trayendo a colación el Congreso. eh, Va a haber una mesa especial que va a tratar este tema del regreso, ¿no? de, la, de la filosofía a la educación básica regular. Entonces ahí me imagino que también se va a discutir mucho este tema, pero de hecho nosotros estamos convencidos de que entre más temprano se despierte esa capacidad crítica, esa capacidad reflexiva del ser humano, es mucho mejor. Entonces, Víctor Hugo ha expresado muy bien todo este tema de la filosofía para niños. Como ha mencionado, en muchos países se hace esto. Entonces, a un niño, por ejemplo,
obviamente no se le va a decir, pues, qué es la justicia y que aprenda que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, se podrá memorizar o algo, ¿no? Pero si se le enseña con ejemplos, ¿no? De repente poniéndole situaciones en la que se le diga, está bien, está mal, es justo, no es justo, y el niño va a responder, ah, entonces va adquiriendo esa capacidad, ¿no? Y finalmente va a decir por qué es justo y por qué no es justo. Y miren, esto lo podemos hacer obviamente en diferentes niveles. Y yo creo que ya los chicos de secundaria están preparados para ir incursionando en estas capacidades, porque cuando llegan a la universidad, muchos alumnos de primero, verdaderamente a mí a veces me sorprenden, ¿no? Porque llegan con tal capacidad y uno dice, pero ¿cómo sabe esto? Si es un poco más, ¿no? Abstracto o más profundo, y verdaderamente que sí, sí, sería genial. Y también depende, ¿no? De la organización que se tiene, porque, no sé, también escuché comentarios, ¿no? Que se decía, por ejemplo, que quienes deberían dictar los cursos, de repente en este contexto, también pues en este caso serían los filósofos, dictar matemáticas, que dicte el matemático, pues, ¿no? Que es el especialista, y de esa manera vamos teniendo mejores cuadros de acuerdo a los cursos, a las capacidades que se les va dando a estos jóvenes. Yo creo que sí, o sea, no creo que esto no pasaría por una cuestión de desacuerdo, sino más bien por impulsar esto. Por una cuestión no solo de, algunos pensarán por jalar o tener beneficio para los filósofos o para otros, ¿no? Porque lo mismo ocurre de repente con los matemáticos. Los matemáticos, por lo menos he visto que en algunos colegios, sobre todo particulares, buscan especialistas. Entonces, si quieren enseñar matemática, buscan a los matemáticos para que enseñen. Creo que en el sistema nacional es diferente, ¿no? Porque tenemos toda esta escuela de educación, ¿no? Estas facultades de educación, que obviamente también se preparan para, digamos, dictar estos cursos. Entonces, ahí creo que habría que repensar esto, ¿no? Creo que desde ya impulsar en la educación básica regular las especialidades. Y bueno, mm, yo, por otro lado, con respecto a esto del regreso de la filosofía a los colegios, también creo que se deben establecer una serie de reglamentaciones que debe partir pues de propuestas justamente desde las especialidades en el sentido de la pedagogía, ¿no? Porque como han mencionado, hemos mencionado también de que no se debe tratar de una cuestión histórica memorista, sino que más bien la historia nos sirva para reflexionar sobre los temas y traer esos temas a la actualidad, a nuestro contexto, a nuestra particularidad, a nuestra realidad, ¿no? Porque hemos dicho que hay viejos problemas, pero que tienen una mirada distinta. Entonces, como ya alguien mencionó, de que, por ejemplo, un libro abierto, siempre ahí habrá, o sea, habrá una fuente de investigación, ¿no? Para la filosofía. Platón, por más que sea un filósofo tan antiguo, si nosotros indagamos por la internet, vemos que se siguen haciendo tesis y tesis de lo que dijo Platón, pero lo que pasa es que se está dando una nueva perspectiva, este autor, y además porque lo estamos viendo, como dijo en algún momento Rubén, desde nuestra realidad. Entonces yo miro la política de Platón, entonces digo, ¿y qué pasa con la política en mi contexto? ¿No? Y analizo, entonces creo que esa es un poco la situación que debemos presentar con respecto a la filosofía. Eh, Gracias, Carlos, por esto, por esta Gracias. oportunidad. Gracias a usted, profesora Elita. Vamos con Oscar Yangalí. Sí, bueno, cuando solemos escuchar acerca de la filosofía en las escuelas o en general, ¿no? La enseñanza de la filosofía, claro, en el caso del Perú,
estamos viendo que hay hay una educación bastante tecnocrática, ¿no? Que apunta a eso en realidad. Y por eso es que justamente no encontramos una preocupación en general por el conocimiento, por las humanidades y, bueno, que es lo que estamos justamente planteando aquí. Em, Creo que en efecto la pregunta por el regreso de la filosofía a las escuelas es sumamente importante porque la actividad de pensar es connatural al ser humano, ¿no? Y de hecho, como estaba diciendo Víctor Hugo, ¿no? En el caso de la filosofía, regresando a la escuela, tiene que regresar, de hecho, lo antes posible, ¿no? O sea, no se trata solamente de que regrese a la escuela en el sentido de la secundaria, como a muchos nos ha pasado, ¿no? Que nos han enseñado filosofía en cuarto, recién o quinto de secundaria. Además, como estábamos mencionando, también a partir de meros datos, ¿no? Marca la opción correcta, ¿no? ¿Quién escribió la República? Platón, Aristóteles, ¿no? Este, no se trata de eso, ¿no? Creo que justamente si un niño, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de niños, son capaces de sumar, restar, multiplicar, de hacer, digamos, de estudiar lenguaje, estas cosas poco a poco, ¿no? En la medida de sus posibilidades, creo que efectivamente, al ser la filosofía una actividad completamente connatural al ser humano, te puede enseñar justamente con personas que estén especializadas, porque, bueno, no todos vamos a poder enseñar a niños, ¿no? Pero las personas que estén especializadas para enseñar a niños y al mismo tiempo conozcan de filosofía, podrían ver la manera de hacer que estos niños aprendan a filosofar, ¿no? Más que aprender filosofía como datos históricos, aprender a filosofar, efectivamente, porque el filosofar es propio de nuestras vivencias, ¿no? Y efectivamente, si una persona no está acostumbrada a pensar y a reflexionar y a sentir, ¿no? A sentir, quiero decir, o sea, a vivenciar, ¿no? Lo que ocurre a su alrededor, no va a ser capaz luego de aprender, pues, los datos que está recibiendo y hacer una crítica de ellos. No creo que en ese sentido se puede enseñar filosofía como no se puede enseñar, por ejemplo, pues no sé, latín, ¿no? A un niño, ¿no? O sea, sí se puede enseñar a filosofar en la medida de sus posibilidades para que poco a poco pueda ir adentrándose en esta actividad. Además, dicho sea de paso, ¿no? Es algo que creo que justamente deberíamos enseñar más a niños que a adultos, porque justamente el tema de los datos, la historia y todo eso, tal vez es más importante para nosotros que ya estamos formados de repente por la academia. Entonces, bueno, eventualmente es importante regresar a la historia de la filosofía, revisar y aprender, ¿no? Pero en el caso de los niños, efectivamente, creo que es importante enseñarles a filosofar antes que otra cosa, ¿no? O sea, me refiero en conjunción con lo que se suele enseñar normalmente, ¿no? O sea, matemáticas, lenguaje, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para la secundaria incluso puede dejar el tema de los datos y todo eso, ¿no? Eso tranquilamente puede quedar, no hay ningún problema. Em, Sería, pues, creo que entonces importantísimo el regreso de la filosofía a las escuelas y, como estábamos conversando, y como se ha dicho, efectivamente, no solo en Estados Unidos, sino también en España, en otros lugares ya se está viendo ese tema desde la más tierna edad, o sea, no necesariamente la secundaria, ¿no? Que a veces es lo que se suele decir, sino, reitero, desde la edad más temprana, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Pasamos con el profesor Rubén Quiroz. De acuerdo con las ideas de que enseñar a filosofar es el eje, ¿no? Enseñar a filosofar acompaña desde el principio a la humanidad y también a los niños ahora cuando nacen, son preguntones por naturaleza, ¿no? Son cuestionadores, todo lo preguntan maravillosa y fantásticamente, ¿no? Y lo preguntan con la inocencia que esconde a la vez preguntas sumamente complejas, ¿no? Y eso es espléndido porque imagínense ustedes enseñar a filosofar a los niños, ¿no? Y a las niñas, desde que están comenzando a la vez a aprender otras disciplinas. La filosofía va a acompañar porque les va a dar esas dudas, esas respuestas posibles, ese aspecto crítico, ese cuestionamiento sano, esa lectura propositiva, esa inclinación a la reflexión en equipo, a reducir el individualismo, a trabajar y pensar solidariamente, es fundamental. Tiene que acompañar, por supuesto, a la infancia, tiene que acompañar la primaria y la secundaria, tiene que modificarse la manera como se ha concebido. O sea, la historia de filosofía puede ser útil para la gente como nosotros que lo hacemos profesionalmente, pero
probablemente para los niveles en los que se requiere más el pensamiento crítico, no ha sido muy útil. Y es evidente que esta pérdida, porque es lo que ha pasado, tiene como consecuencia muchas de las cosas que estamos ahora viviendo, ¿no? O sea, casi la claudicación del pensamiento crítico, ¿no? La filosofía, al salir expulsada, más que expulsada, castigada, ¿no? O sea, castigada y expulsada, ¿no? Y lamentablemente por funcionarios ligados a la filosofía, en el gobierno de Toledo, si no recuerdo mal, ¿no? Que han estado cercanos a la filosofía, que ahora pululan incluso por ahí defendiendo el regreso a la filosofía, cuando fueron los responsables, ¿no? Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? No podemos olvidar, no podemos ser desmemoriados con aquellos que teniendo la oportunidad de ayudar, ¿no? A que el país tenga escenarios de debate desde la filosofía, no lo hicieron, y más bien lo abandonaron y lo sacaron de juego, ¿no? Entonces, el hecho de estar reclamando, esperemos que no sea pues una puesta de escena inocua, sin impacto, sino que tenemos que ir, creo, encontrando maneras o rutas para ver de qué manera realmente ayuda a modificar, ¿no? La educación con su implementación en la educación. O sea, porque nosotros ahora estamos conversando y nuestro gremio lo conversa, no necesariamente significa que quienes escuchan, o sea, los grupos de interés, están oyendo nuestro reclamo. No lo sabemos, ¿no? No sabemos si lo que estamos nosotros conversando y mostrando honestamente nuestras preocupaciones, lo van a atender. Entonces es momento de pensar si los mecanismos del mensaje que estamos intentando transmitir, de esta defensa y el regreso de la filosofía a los colegios y a toda la formación escolar en realidad, van a ser atendidas políticamente, ¿no? Y de qué manera podemos nosotros, tal vez ahora que estamos, son directores de escuela, los invito a hacer un manifiesto conjunto, ¿no? Y podemos invitar, por supuesto, a otros interesados también, y hacer que los mecanismos de llegada real a quienes toman decisiones sucedan, ¿no? Si no, vamos a estar como lo estamos hace años, de nuevo, haciendo un ejercicio más cercano a una puesta de escena, lamentablemente, seguro muy intensa y válida, que llegando, ¿no? a aquellas personas que nos pueden ayudar, ¿no? Y es legítimo porque ustedes lo han descrito espléndidamente, ¿no? O sea, los seres humanos no pueden dejar a un lado o diseminar siquiera el pensamiento crítico, y la filosofía es sumamente útil para eso. Y eso se necesita, realmente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, profesor. Hemos terminado con esta tercera ronda de preguntas sobre la filosofía y su retorno a los colegios. El profesor Víctor Hugo ha hecho énfasis en que la filosofía no forma parte del programa de desarrollo nacional, debería hacerlo. La filosofía se viene enseñando como historia de la filosofía y no como una actividad. La profesora Elita ha hecho énfasis en el impulso de la filosofía en la educación básica, ¿no? Desde la educación básica, perdón, como el desarrollo de una especialidad. También ella aborda la filosofía desde la pedagogía, ¿no? Y no solo desde la historia de la filosofía, para la filosofía en su retorno a los colegios. Oscar Yangalí nos ha hablado que la actividad de la filosofía es connatural, ¿verdad?, al ser humano, el pensar, así que debe volver ya, dice Oscar Yangalí, la filosofía a los colegios, ¿no? Rubén Quirós nos dice que los niños son cuestionadores por naturaleza, así que les iría muy bien aprendiendo filosofía, ¿verdad? Es importante en la vida dudar, reflexionar, cuestionarse, ¿no? Reflexionar en grupo, entre otras cosas importantes. Vamos a pasar ya a una última pregunta, a modo de cierre, a modo de despedida, así que de manera muy breve, de repente nos pueden comentar sobre el futuro de la filosofía, qué es lo que esperan hacia adelante, de repente desde las instituciones, ¿no? Desde el desarrollo de la investigación académica, desde la universidad, desde la enseñanza en la universidad, o también fuera de las instituciones también, ¿no? De lo importante que puede ser la filosofía para la vida cotidiana, para las personas, ¿no? Hacia adelante. Vamos con Víctor Hugo.
Bien, gracias, Carlos. Sí, bueno, creo que uno de los retos de la filosofía, por lo menos en el Perú, es su ubicación dentro del mapa internacional, ¿no? O sea, que los temas de la filosofía peruana sean también de interés internacional, que sea de interés para otros países, ¿no? Les cuento una anécdota en realidad, ¿no? Que estando en Alemania, justamente le proponía a algunos profesores, ¿no? Temas de filosofía peruana, ¿ya? Y lo que ellos me dijeron es que, bueno, está bien, está muy interesante eso, ¿no? Pero que en realidad Perú no tiene ningún tipo de importancia a nivel económico mundial, ¿no? Entonces, su filosofía no tiene importancia tampoco, ¿no? Entonces, justamente pensando en eso, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, desde Perú, buscamos justamente especializarnos, ¿no? Nos especializamos, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo es que esa especialización puede universalizarse, ¿no? Porque en realidad de eso se trata la filosofía, ¿no? Los problemas de la filosofía son universales, pero que al mismo tiempo se da dentro de una situación, y esta es la nuestra, ¿no? Entonces, no se trata justamente, y creo que ya lo habían dicho antes, no se trata de hacer una copia de la filosofía europea, ¿no es cierto? Sino que más bien partir de problemas peruanos que están localizados, ¿no es cierto? Y que de ahí formular problemas que sean de talento universal, ¿no es cierto? Y que conciten interés de todos, ¿no? Entonces, pienso que un reto de la filosofía para el Perú es esa, ¿no es cierto? Su internacionalización, su reconocimiento como un problema que vale la pena ser estudiado, ¿no? Y eso se puede hacer justamente mediante investigaciones, publicaciones, ¿no es cierto? Eventos académicos y, por ejemplo, invitando a profesores, ¿no? De otros países. Y también que nosotros vayamos a otros países a dictar a otras universidades, por ejemplo, ¿no? Y eso pienso que en realidad podemos hacer justamente entre nosotros un intercambio, ¿no es cierto? Un intercambio de profesores, ¿no? Que justamente alimentaría esta comunicación, ¿no? Eso es lo que pienso. Gracias, profesor Víctor. Pasamos con la profesora Elita. Sí, miren, yo quisiera dar, además de lo que ha presentado Víctor Hugo, este asunto que está ahora muy latente entre nosotros, que viene a ser lo que se nos ha venido dando con respecto a la ley universitaria. Hablamos del futuro de la filosofía. Bueno, refiriéndonos un tanto al Perú, con esta ley universitaria se supone que nos está incentivando para que todas las escuelas, incluida la filosofía, las escuelas de filosofía, también vayan mejorando con estas posibilidades de la acreditación, ¿no? Entonces, estamos en estos procesos de licenciamiento de las universidades, de acreditación de las escuelas. Efectivamente, yo creo que la ley universitaria, de alguna manera, está apostando por las humanidades, está implementando dentro, digamos, de los currículos de las diferentes escuelas, de una manera, digámoslo así, obligatoria, de que se dicten cursos de humanidades, y obviamente dentro de ellos está la filosofía, porque eh, se especifica mucho el tema de la ética profesional, ¿no? Y entonces poniendo de relieve que eso es muy necesario para todo profesional. Entonces, creo que esta ley universitaria nos ha abierto un poco el campo de acción también, ¿no? Porque esa obligatoriedad ha permitido que también nuestros egresados pues tengan estas, mejor dicho, tengan más oportunidades, ¿no? Porque las universidades han tenido que adecuarse a esto. También creo que
mencionó Víctor Hugo, los reconocimientos mundiales que se ha de tener desde lo que nosotros hacemos, ¿no? Aquí en Perú. Efectivamente, también toda esta ley universitaria está exigiendo, está llevándonos por el campo de la investigación. Bueno, he podido percibir de que muchos colegas pues están incursionando en este tema de la investigación, incluso ya están haciendo movilidad al exterior y entonces, miren qué importante es todo esto porque nos permite conocer qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y cómo es que nosotros, en qué estado nos encontramos y qué tenemos que hacer para mejorar o para estar, pues, o tener, pues, un nivel, como dice aquí la SUNED, un nivel mínimo, ¿no? Para poder impartir los conocimientos. Entonces creo que los cambios se han venido. Eh, bueno, yo por lo pronto, además de esta perspectiva que tenemos del regreso de la filosofía a la educación básica, creo que la filosofía, si es que nosotros que nos gusta la filosofía, cultivamos el filosofar, estamos atentos a que, bueno, siga un rumbo beneficioso y que más bien no se siga pensando, como en algún momento se dijo, que aquellas carreras, pues, que entre comillas, no son útiles, ¿no? Porque creo que tienen una mirada muy distorsionada de lo que es útil. Entonces, eso también puede ser de discusión, ¿no? Porque puede ser útil en un sentido en el que nosotros sí sabemos que es útil, pero de repente los que miran desde otra perspectiva no es útil económicamente, pues no es útil, ¿no? En fin, pero creo que este, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que este futuro de la filosofía pues sea bueno, sea bueno. Y creo que tenemos esa gran tarea. Nosotros ahora que estamos como directores de escuelas, creo que esa es la gran tarea que tenemos que hacer desde lo que nos toca ahora, desde nuestras universidades, y como diríamos, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, el futuro también depende de este presente, y bueno, tenemos que repasar el pasado para ver qué podemos mejorar. Muchas gracias, Carlos. Gracias, profesora Elita. Vamos con... Sí, bueno, en el caso de la pregunta por el futuro de la filosofía, bueno, creo que es una pregunta bastante general, bastante amplia, así que habría que contestarla en la línea en que lo han hecho Víctor Hugo y Elita, ¿no? Es decir, la pregunta del futuro de la filosofía en el Perú, tal vez sea una pregunta un poco más fácil de responder. Eh, bueno, en efecto, creo que una cosa que es muy importante, o bueno, una de las críticas, de hecho, que ahorita recuerdo, ¿no? De Salazar Bondi, por ejemplo, a la filosofía peruana, era, una de las críticas era pues la falta de continuidad que ha habido en la historia del pensamiento peruano, ¿no? O sea que, por ejemplo, en un momento fuimos pegados a la escolástica, después fuimos pegados a tal otra tendencia, tal otra, tal otra, tal otra, pero nunca hemos generado un pensamiento original, etcétera, ¿no? Bueno, al margen de que estemos de acuerdo y en qué medida o no con todo lo que diga Salazar Bondi, creo que es verdad que esta crítica es sumamente válida, ¿no? Es decir, creo que en el fondo parte del ejercicio de la filosofía que hemos tenido, en parte por, o sea, digamos, de aprender solamente datos, y recopilar y todo esto, puede contribuir a que esto se haya sedimentado, ¿no? Pero bueno, claro, efectivamente esto se puede superar, se va a superar en algún momento, y creo que la labor de la filosofía en la historia del Perú va a tener que ver con la nueva síntesis que se pueda generar en el tiempo acerca de nosotros mismos, ¿no? Es decir, el Perú o la peruanidad o digamos cualquier idea acerca del Perú es un concepto, ¿no? Y como todo concepto es algo que se forma, es algo sintético. Y creo que la filosofía o la comunidad filosófica peruana tiene pues que cumplir con este rol, con esta meta, ¿no? Porque en tanto que no se cumpla con esta meta, no vamos a tener una visión unitaria, no vamos a tener una visión, digamos, de autoestima, incluso podríamos decir,
que nos permita ir construyendo poco a poco ese futuro que deseamos, ¿no? Que digamos que podemos pues idealizar, ¿no? En un principio. Entonces creo que ese es el rol que cumple la filosofía, ¿no? También en relación con lo que dice Lita con respecto a la SUNEDO y, bueno, y la ley universitaria también, no, está muy bien, digamos, pues el ejercicio de la ley, el acatamiento y el mejoramiento y la supervisión de las universidades. Se habrá que mejorar lo que haya que mejorar, ¿no? Posteriormente, pero es importante continuar con esto, ¿no? Porque si no, pues estamos hablando, o sea, mejor dicho, ¿de qué estaríamos hablando, no? O sea, si es que estamos constantemente criticando solamente para derrumbar y destruir lo que alguien hizo. Creo que lo importante sería continuar a partir de lo que se va estableciendo, ¿no? Por lo menos mientras se cumpla eso, se va a poder construir un futuro en común, que es lo que justamente a veces falta en el Perú, ¿no? Una crítica adicional a todo esto podría tener que ver con eso, ¿no? Es decir, con el hecho de la falta de un proyecto en común, ¿no? Y esto, por supuesto, porque nos falta también un poco de autoestima. Y como dijo, de hecho, en su intervención anterior Rubén, una falta pues de comunidad, ¿no? En el sentido pues de estima y de apoyo mutuo, ¿no? Es decir, no de estarnos pues obstruyendo el camino los unos a los otros o de quién se tomó la foto en París o no sé qué, no, sino más bien justamente tratando pues de apoyarse, ¿no? O sea, tratando de apoyarse, al menos eso antes que otra cosa, ¿no? Y bueno, si seguimos por ese camino, iremos bien, pues, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Adelante, profesor Rubén. Bueno, cuando uno habla de futuro siempre aparece la esperanza, ¿no? O sea, la posibilidad, ¿no? O por lo menos una probabilidad de que mejore algo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nuestra forma de entender las cosas cuando uno habla de futuro es, ojalá que suceda, pero bien también han dicho que eso del futuro que puede parecer pues un lugar común, ¿no? O mucha de ella es consecuencia de lo que hacemos ahora, ¿no? Y yo creo que nuestro futuro es saludable, es óptimo y con las pequeñas cosas que vamos haciendo seguro con cada uno de ustedes todos jóvenes, directores de otra generación respecto a los maestros que hemos tenido, es un signo positivo, ¿no? Porque tenemos coincidencias, y no por, no por eso que sea positivo, sino que estas coincidencias pueden incidir en un plan conjunto, ¿no? A nivel institucional, para poder ir trabajando acciones de mejora, ¿no? Tanto interna como del ejercicio como tal de la filosofía a nivel profesional, ¿no? Y eso para mí es un buen signo, es una sintomatología que da indicadores de que si logramos sistematizar esto, podemos seguro tener resultados eh, cuando menos favorables, ¿no? Y también que nos una, ¿no? Un reclamo, ¿no? Como el regreso de la filosofía, es una buena coincidencia, ¿no? Al final la tragedia puede unir, pero y esperamos el triunfo después cuando se incorpore, pero también ir pensando en que nosotros tenemos, felizmente, ciertos deberes que nos han sido encargados, ¿no? No solamente como autoridad, sino como filósofos, ¿no? Y ello implica pues la producción, como bien lo ha dicho Víctor Hugo, Lita y Oscar, a nivel de actividades académicas, de intercambio docente, producción bibliográfica, de construcción de publicaciones, de temerografía, de compartir el conocimiento, ¿no? De pensar en equipo, pensar en colectivo, ¿no? Y eliminar de una vez por todas esta suerte de figura estereotipada del filósofo sabelotodo, del filósofo agónico, ¿no? Nietzscheano, ¿no? Decadente, ¿no? Que más parece un personaje de caricatura o de un mal manga que lo que está sucediendo ahora. Ahora no tenemos que asumir responsabilidades con la seriedad y el profesionalismo que se requiere, ¿no? Lo demás hay que dejarlo para esas claves decimonónicas, acaso divertidas, pero un tanto irresponsables, ¿no? Los filósofos somos profesionales,
necesitamos cada vez profesionalizar mejor incluso nuestros propios procesos de publicación y de gestión, ¿no? E incorporar un pensamiento más solidario, más cooperativo, de manera permanente, ¿no? De manera permanente, seguro algunos lo han estado haciendo cuando se están asociando, la misma Sociedad Peruana de Filosofía tiene esa vocación, etcétera, y que hay que seguir incentivando, ¿no? Yo los saludo, los sigo invitando, como esta noche, a seguir dialogando y hacer tal vez algún pequeño plan conjunto, ¿no? Para poder ir trabajando algunas cosas. Eso es, Carlos, y muchísimas gracias. De nuevo. Gracias, profesor. Hemos terminado entonces con esta última ronda de preguntas e intervenciones acerca de la filosofía y el futuro, las perspectivas, los retos hacia adelante de este campo disciplinario. El profesor Víctor Hugo ha resaltado el tema de la proyección internacional de la filosofía, ¿verdad? De la realización de investigaciones, de eventos, de intercambios, de pasantías, para hacer que la filosofía sea más abierta. La profesora Elita ha incidido en los avances de la ley universitaria, de la SUNEDU, de la mejora, ¿no? Dentro de la institucionalidad de la filosofía o la filosofía dentro de la institución universitaria. Oscar ha hecho alusión a la falta de un proyecto en común dentro de la comunidad filosófica peruana y finalmente el profesor Rubén ha hablado de un plan, ¿no? O sea, es decir, de tomar la posta y de construir algo en conjunto, y el reclamo de la vuelta de la filosofía a los colegios podría ser importante en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche. Este ha sido el evento llamado La Filosofía en el Perú, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, celebrado hoy día 18 de noviembre. Gracias a todos ustedes por estar esta noche. Antes de cerrar con el evento, quisiera anunciar algunos otros eventos que se vienen dentro de la Sociedad Peruana de Filosofía. El día de mañana, viernes 18 a las 7 p.m., tenemos una conferencia titulada Pensamiento Crítico para una Segunda Emancipación, de Abdiel Rodríguez Reyes, de la Universidad de Panamá. El día 26, 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre tenemos un curso llamado Gramsci América Latina, a cargo de investigadores del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso, Chile. Y el día viernes 3 de diciembre tenemos a Eduardo Dargent con una charla titulada Ciencia Política en el Perú, Antecedentes y Actualidad, conducido por el profesor Rubén Quiroz, que nos acompaña también esta noche. Bueno, eso ha sido todo. Reciban otra vez un saludo afectuoso de la Sociedad Peruana de Filosofía. Revisen siempre nuestro muro para que estén atentos a nuestras próximas actividades. Nos vemos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, un abrazo a todos y nos comunicamos, ¿ah? Tenemos ahí